Bueno, antes de que pasemos al ritual, yo les voy a dar como algunos aspectos de acuerdo a las preguntas que más me hicieron durante el mes con relación a los decretos, ¿sí? Y como recordarles como algunos aspectos, y ya si luego alguno tiene preguntas o inquietudes las hacemos y luego pasamos a hacer el ritual. Entonces lo primero que les quiero como recordar es que esta no es la única forma pues de hacer el trabajo. O sea, son propuestas de forma, pero lo más importante no es la forma, sino la intención y la esencia detrás de todas las cosas que uno hace. La propuesta de escribir es una propuesta que a algunos resonarán y les parecerá chévere y fácil, a otros de pronto no tanto, ¿sí? Más importante que hacer caso, pues porque yo mando aquí, soy la profe, es que ustedes sientan y si lo quieren, pues lo hacen, y si no, simplemente pues cada uno es libre de hacer lo que quiera. La propuesta de escribir es sobre todo útil porque normalmente lo que le pasa a la mente es que se dispersa. Y lo que a todos nos ha pasado siempre es que lo más difícil para crear conscientemente es que la energía está dispersa, ¿cierto? O sea, y que a veces nos cuesta mantenernos enfocados en una intención, en un propósito. Entonces, por eso muchas veces lo que pasa es que uno no termina creando en conciencia, sino en inconsciencia. Entonces, el escribir y el trabajar los decretos por unos días, lo que les va a ayudar es como a entrenar la mente a tener foco. Si en algún momento alcanzan esa habilidad sin necesidad de escribir, maravilloso. La idea para todos los procesos, que eso se lo decía también ahorita a alguien, es que el poder más grande del ser es el poder o poder no. Entonces, lo más importante no es ni volverse esclavos de hacer los decretos y escribir, ni no hacerlos, sino puedo o puedo no hacerlos. Y sobre todo que tomarlos, que si en un momento determinado los decretos escribiendo y todo eso les sirve como un entrenamiento, al final la mente va a alcanzar una habilidad que no va a depender de que hagan eso. Pero si todavía cada uno humildemente dice, pues yo sí soy como dispersito, pues a mí sí me cuesta, como aclararme qué quiero, para dónde voy, o empiezo algo y luego pues no lo concreto, o se me va en el tiempo, entonces con mayor razón yo los invitaría, háganlos, pues incluso a los que más les cuesta hacerlos, porque justo les cuesta, es porque es eso, porque a la mente le cuesta mantenerse sostenida en la disciplina, en la constancia, en el foco de algo, pero si al final son capaces de tener todo el tiempo el foco en algo, en un propósito, en una intención, sin hacer un decreto, pues lograron lo que se buscaba el decreto, ¿cierto? Que era alcanzar ese foco en la mente. Eso sobre todo para que se sientan también como libres de hacerlo o no, pero que cada uno se diga a sí mismo hasta dónde puede ser útil y valioso para mí hacerlo. No es el único camino, pero es un camino que les va a ayudar. Lo segundo es, muy frecuentemente los que me pasaron decretos o me preguntaron por los decretos que hicieron, mucho de lo que escriben es decretos de liberar emociones. Lo más importante frente a liberar una emoción o un sentimiento no es liberar la emoción o el sentimiento solamente, sino que siempre se pregunten detrás de ese sentimiento o esa emoción, ¿qué creencia tengo? Porque si yo solo libero el sentimiento, pero no lo que lo genera, que es la creencia, entonces de nada me sirve que yo diga yo soy libre del miedo a, o yo soy libre de la culpa a, o yo soy libre de culpar a los otros frente a tal cosa, o yo soy libre de la rabia que me da tal cosa, ¿sí? Pero no reviso internamente lo que yo tengo que pensar o creer para sentir eso, entonces voy a seguir repitiendo. Y lo que se observan y reconocen es que uno libera el miedo y al otro lo vuelve y lo siente. A la semana lo siento, al mes lo siento, o sea, te quedas enganchado ahí, porque realmente todo sentimiento surge desde una creencia. Entonces lo que yo necesito es como replantearme las creencias, y eso es un proceso de autoobservación, preguntarme a mí mismo, a ver, yo siento celos, sí, ¿y qué tengo que pensar para sentir celos? Por ejemplo, que el otro es mi propiedad, que sin el otro no puedo ser feliz, que me da miedo a perder el otro, pero siempre que se pregunten la creencia. Y se van a dar cuenta que normalmente uno no tiene una creencia, uno tiene de un sentimiento casi siempre como un abanico de creencias. Cuando luego identifiquen las creencias, se van a dar cuenta que muchas veces son estructuras familiares. Que ustedes dicen, es que vea, esta era paténtica mi mamá, vea, esta era mi papá. Me acuerdo mi abuelita que decía tal cosa, ¿sí? O sea, uno puede identificar que no es solo mi pensamiento, sino que además trae una carga ancestral, digámoslo así. O sea, yo reconozco que esto es algo que estoy repitiendo de un linaje. Entonces, cuando se den cuenta de eso, una de las cosas que pueden hacer es como pedir y poner la intención de liberar todas las memorias ancestrales grabadas en el ADN. Porque mucho de lo que nosotros repetimos inconscientemente, que algunos me lo planteaban así, no es mío.
Pues yo puedo ver que es que eso es igualito a mi mamá, o es igualito a mi papá, o es el patrón de la tía, o que también algunos me preguntaban, bueno, hago el árbol genealógico y de lo que encuentro, ¿a qué le tengo yo que poner como la atención, cierto? Entonces, frente al árbol genealógico hay una cosa que es importante y es que el trabajo lo empezamos ahora, pero va a ser de aquí en adelante siempre. O sea, pasamos al siguiente chakra y la idea es que no dejen de hacer el trabajo con el árbol. O sea, todo lo que vayamos viendo en cada uno de los chakras hay que volver al linaje, a revisar al papá, a la mamá, a la familia. O sea, el trabajo de chakra raíz no lo acabamos hoy, aunque pareciera que sí, porque vamos a hacer el ritual, ¿no? Le vamos a dar solo un impulso a ese trabajo que se va a hacer a través del ritual, pero el trabajo tiene que continuar cada que hagamos cada chakra, porque cada chakra que revisemos hay que volver a ver cuáles eran las creencias del papá, de la mamá, de las familiares, entonces el trabajo va a seguir. Entonces, no se preocupen porque algunos, por ejemplo, una de las cosas que me decían es que yo no sé nada de mi familia. Pues yo puse aquí los nombres y hice las foticos y alcancé a hacer el árbol, pero no tengo mucha información. Entonces, no se preocupen por eso, que el ser es el que está dirigiendo el proceso. Ni siquiera yo estoy dirigiendo el proceso, o sea, yo solo aquí presto el espacio para que esto se haga. O sea, estamos disponiéndonos para que suceda lo que tiene que suceder. Pero es el ser de cada uno desde su esencia, desde su sabiduría, desde su espíritu, que va a sincronizar todo lo que tenga que pasar. Entonces, si hoy no tienen la información, sino solo de los nombres del abuelo, el bisabuelo y 2 o 3 personas, ¿qué importa? No sé más, no sé historias, eso se va a ir develando solo, ¿sí? Entonces, solo ustedes dispónganse, y por eso parte incluso yo siento que lo más importante del ritual de hoy no es que ya algo va a quedar hecho todo y ya chuleado, sino que cuando uno hace procesos ritualísticos, lo que se hacen es abrir puertas, ¿sí? Entonces, como que vamos a abrir un portal en donde de alguna manera nosotros le estamos diciendo a nuestro propio ser, a nuestros ancestros, a la vida, a los elementales, al nombre que usted le quiera poner, como venga, yo estoy aquí dispuesto a hacer canal de sanación para mí, para mi linaje. Yo abro esa puerta y me estoy disponiendo para que todo vaya surgiendo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que los mensajes van a empezar a llegar, que van a venir las personas necesarias para contarte las historias que tienes que saber cuando sea el momento. De pronto, para algunos les ha pasado que empiezan a suceder visiones en sueños. A veces tienen sueños de otras vidas, a veces sueñan cosas que están relacionadas justo con esos ancestros que uno dice, ay, yo no sabía esta historia, y en el sueño se te revela, ¿cierto? Entonces, no se preocupen que el ser es multidimensional. O sea, él no necesita solo venir de frente y que te diga, o sea, él tiene muchas maneras de hacerte llegar la información. Entonces, te lo va a mostrar en sueños, por intuiciones, durante las meditaciones, incluso en el mismo ritual ahorita seguro se van a mover cosas y a veces les llegan cosas que ustedes no sabían. Entonces es solo disponerse porque eso se va a ir dando. Y no sentirse como que hay un afán ni una obligatoriedad de tener todo resuelto ya, porque todo se va a ir dando paso a paso. Esto es un proceso que simplemente cuando uno se dispone, todo se va haciendo mucho más fácil. Es solo como quitar esa resistencia o disponerse como a quitar ese velo de yo no conozco, yo no recuerdo, yo no sé, y que los procesos, sobre todo de ritual, hacen eso, o sea, que les van a abrir como puertas para que la información les empiece a llegar. Y va a llegar a cada uno de maneras únicas, diferentes, pero confíen que el ser sabe lo que hace y que el ser a cada uno le va a ir poniendo las cosas en su momento, a su forma. No se tienen que comparar con nadie. Recuerden que desde el principio les dije, a mí no me tienen que creer nada, yo no soy aquí la manda más, ni estoy para imponerles nada, ni para que tengan que hacer absolutamente nada. Yo hago propuestas de cosas y cada uno discierna en su corazón, encuentre su propia forma, encuentre su propio camino, lo que le resuena hágalo, lo que no lo puede dejar a un lado. Eso sí, obsérvense bien lo que toman o dejan, ¿por qué? ¿Desde dónde? Porque eso es lo más importante siempre, que no sea solo desde una evasión o una resistencia, sino una claridad absoluta de que no lo necesito, pues que está bien. Entonces, frente al árbol genealógico, lo primero pues que yo creo que es como lo más fácil de uno identificar, van a ser las enfermedades físicas. Y que esas enfermedades, en la medida en que vayamos trabajando cada chakra, pues les van a decir los chakras que como linaje más problemas tienen, o sea, donde detrás hay que ir mirando a ver qué patrones se repiten. Si son enfermedades que tienen que ver con ese chakra raíz o con el sexual o complejo, con cada chakra, las enfermedades inicialmente es como lo que yo creo que casi todo el mundo, por lo menos eso sí lo conoce más fácil. Vea que el abuelo se murió de no sé qué, por lo menos esas historias sí son más fáciles de encontrar, pero que poco a poco vayan como reconociendo no solo las enfermedades, sino patrones que se repiten familiarmente.
a nivel del dinero, a nivel del trabajo, a nivel de la pareja, a nivel de la sexualidad, a nivel de abusos o de pensamientos o de creencias. Uno ve que hay patrones que uno dice, es que es súper tenaz, que pues que se repite de verdad, o sea, que uno los puede identificar, que ustedes preguntan y era del papá y entonces también del abuelo y tal, pues que hay como una concordancia de que es algo que no solo es de uno, ¿sí? Sino que se viene repitiendo. Entonces, a eso es a lo que le van a prestar especial atención, porque algunos hicieron el árbol y no sabían qué hacer con él. Y fue una pregunta que varios me la hicieron. ¿Qué hago con el árbol genealógico? Pues, ¿qué es lo que yo tendría que saber de ese árbol? ¿Sí? Obviamente, lo que puedan averiguar, porque hay veces que uno no tiene a quién preguntarle, ¿cierto? Y que de pronto las historias se perdieron en el tiempo y que de pronto no quieren hablar de eso, porque también a veces es que simplemente lo más oscuro generalmente suele estar oculto. Eso pasa siempre. Y es ver cómo también eso es reflejo incluso personal, que casi siempre uno lo más feo lo quiere esconder. Es más, se lo esconde hasta uno mismo, ¿cierto? O sea, uno dice mentiras a uno mismo a veces. Entonces, siempre recuerden que todo lo que es afuera, de alguna manera es mío. Si es difícil develar las oscuridades familiares, lo primero que tienen que hacer es develar las oscuridades personales. Porque si yo me permito ser honesto, humilde y transparente conmigo, empezar a decirme la verdad, esto es lo que me está pasando, esto fue lo que hice, esto fue lo que pensé, esto fue lo que sentí, si yo dejo de mentirme a mí mismo, va a ser mucho más fácil que yo abra la puerta de la claridad también de la familia. Y por eso les decía, eso todo va a surgir a su momento. Pero si no son capaces de ser honestos consigo mismos, de ver sus propias sombras, ni decirse sus propias verdades, difícilmente van a poder con las familiares. Y el universo es súper sabio y el ser es súper sabio. Entonces te va a decir, si todavía no has podido ni con tus propias cosas, ni para qué te pongo en las familiares. Pero en la medida en que uno se va disponiendo a hacer ese trabajo con lo de uno, pues obvio que te va llegando la información también de lo que está más cercano y más fácil de manejar. Pero no se preocupen por eso, solo estar dispuestos y eso todo se va a ir dando. Vamos como les decía la vez pasada, entonces no solo hacer las liberaciones de todo lo que implica que yo quiero dejar atrás, sino siempre como integrar la energía, que esa energía es como volverla a proyectar en otro sentido, en otra dirección diferente como a lo que yo quiero. Entonces, con eso que más o menos pues les había hablado las otras veces y que hemos ido aclarando, quiero saber si lo pudieron hacer fácil la tarea. Sé que a algunos les costó más que a otros, algunos le hicieron con más tiempo y conciencia, otros no. Cada uno hizo lo que pudo, pero que ya que estamos acá, si necesitan alguna ayuda, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, para que lo aclaremos y cada vez vayan aprendiendo a hacerlo mejor, y si no, para que pasemos al ritual. Yo te invito, Paulita, que vengas por acá, porque acuérdate que están los compañeros ahí. De la tarea en la que uno, pues que nos decías que nos analizáramos como los dones del año y las cosas que uno debería pues como agradecer como dones que le llegaron, como cosas horribles, yo sé qué parte es. Ah, no, hola. No. Sí. No, si era ahí hacia donde lo tenías acá. Espérate un momentico que le corrija el volumen allí. Hola, sí. Que la parte de revisar los dones y las cosas que recibimos en el año, a mí me cuesta muchísimo la parte de que gané, es uno, pues estoy buscando, siento que son muchas cosas y que no sé cómo ponerlas, no sé cómo ponerles nombre, si es alegría, si es no sé si es conciencia, si, pues a la parte que es del ser me cuesta mucho. En lo material creo que soy capaz de decir, bueno, agradezco que tengo un carro diferente o que tuve una casa mejor, o que mis ingresos fueron mejor, pero en la parte de los dones quedó como bloqueada. Entonces uno dice, bueno, entonces no gané nada. Okay. Gracias, Paulita. Lo que Paula comparte yo creo que es muy importante, porque además yo siento que el verdadero crecimiento espiritual es el reconocimiento del ser. O sea, entre tú más, esa sería mi definición pues de la espiritualidad. Para mí la espiritualidad no es vestirse blanco, ni levitar, ni hacer yoga, ni comer vegetariano, ni esas cosas que a veces la gente lo pone muy, es como en la forma hacia afuera, sino que es el autorreconocimiento. Y no creo que sea solo un problema de Paula, sino que creo que es como también de alguna manera algo que nos ha pasado a todos colectivamente,
y es que pues la educación que nos dieron no fue para el autorreconocimiento, porque además nos han enseñado, y eso es bueno que lo mires tú y todos, cada uno en su nivel, en su porcentaje y en su forma, y es que a nosotros nos enseñaron a ser humildes con una negación de eso. Entonces hay una falsa comprensión de la humildad, ¿cierto? Como lo veo yo pues desde mi punto de vista, y es que nos enseñaron a creer que ser humilde es ponerse por debajo, y que cuando uno hace ciertos reconocimientos es un egocéntrico creído. ¿Usted quién se cree pues? ¿Sí? Entonces que de alguna manera es como que siempre para ser correctos, aprobados y dignos, digámoslo así, tenemos que tener esa falsa humildad de ponernos por debajo, porque si no eso es mucho ego. Pero la verdadera humildad es reconocerme en toda la dimensión. Quiere decir, reconozco todo el potencial que ya puedo reconocer, usar y compartir, y también humildemente reconozco todo lo que me falta. Pero nosotros nos enseñaron, y eso es una cosa súper cultural, a tener la mirada en el error y no en el valor. Entonces, yo pienso que es algo que podrías incluso poner como una intención, bueno, que yo pueda conectar una humildad real, donde pueda ver mi ser realmente en todo lo que eso significa, porque obviamente eso tiene un trasfondo. O sea, la dificultad para reconocer nuestros valores, y no es solo tuyo, a mí me pasa cantidad de veces aquí con los grupos de maestría, que lo que más le cuesta a la gente es reconocer sus valores, verse, y que eso tiene un sentido, pues eso tiene una razón de ser, eso nació en alguna parte, ¿sí? Y la parte donde eso nació es lo que les estoy diciendo, en que nos enseñaron a ponernos siempre por debajo, porque si no uno es muy egoísta, muy egocéntrico, eso es mucho ego, usted quién se cree, ni pues véalo pues, ya se cree el iluminado. Sí, como que siempre como uno tratando como de ponerse por debajo, o como si reconocer la luz negara las sombras. Siempre como que la mente suele ser muy dual en sus procesos. Entonces yo puedo reconocer que incluso que algunos cuando hicieron la autoevaluación, y algunos me la mandaron, me decían, no, es que me dio mucha dificultad porque yo sentía que sí, pero no. Creo que para muchos esa fue como la sensación. Pues no, sí, yo sí siento que yo he ganado en esto, pero todavía me falta. Entonces, les parece que eso es una contradicción, pero eso es una verdad. La vida no es separar, la vida es integrar. Y yo puedo decir, yo soy compasivo, sí, pero a veces no. El hecho de que sea unas veces y otras no, no quiere decir que no sea compasivo. Lo que pasa es que hay aspectos donde todavía no logro expresar la compasión, pero a veces el ego cree que si a mí me falta, no tengo. Y siempre se va como a los extremos. No, sí, yo sí soy compasivo conmigo y con ciertas situaciones y personas, aunque también reconozco que en esto y puntualmente conmigo en esto y con estas personas no lo logro. Entonces, mírenlo siempre así, que a veces uno trata como de definir todo cuadriculadamente y rígidamente, y la vida no es eso, o sea, es poder ir abarcando cada vez más. Entonces, la invitación sobre todo, y me parece muy bonito tu aporte, Hermosa, es como cada uno que se pregunte internamente hasta dónde se permite reconocerse, porque además hay una cosa que es mucho más profunda todavía. Entonces es, yo no me puedo reconocer, y ¿saben qué es lo que uno hace cuando uno no se reconoce? Busca eso afuera. Entonces muchas de las decisiones que tomamos y de las decisiones que no tomamos, de lo que hacemos y de lo que no hacemos, parte de que como yo mismo soy incapaz de reconocerme, entonces constantemente estoy en una búsqueda de aprobación externa. Todavía no me puedo ver claramente y no sé lo que soy y lo que he alcanzado y lo que expreso y lo que no puedo expresar porque me cuesta más. Entonces constantemente es como buscando que otro me diga que sí soy bueno, que otro me diga que yo sí tengo un valor, que el otro me diga que lo que yo he ganado sí es, pues como constantemente como esa aprobación externa, y que eso obviamente es una de las cosas que más va a coartar nuestra libertad de expresión del ser y nuestra libertad creativa, porque muchas veces muchos de los procesos que queremos crear no lo hacemos porque estamos constantemente y qué van a pensar los demás, y les va a parecer que sí es bueno, y sí me van a seguir queriendo, y sí me van a probar así, y donde de pronto se sientan mal, y si ya no me quieren por eso, y si les parece feo, y si se sienten mal, y si se enojan conmigo, pero que eso surge por la falta de reconocimiento personal. Y por eso yo les decía, es muy importante el ejercicio de ver lo que han crecido espiritualmente, incluso como ella decía, porque es que lo material, eso va y viene, usted hoy tiene una casa y mañana ya puede que no la tenga,
Pero la ganancia espiritual es una cosa que a uno nadie se la puede quitar. Por ende, realmente es lo único que uno verdaderamente ha ganado. Así sea que uno diga, vea, yo puedo reconocer que el año pasado era impaciente 100% y ahora soy solo 98%. ¿Qué importa? Pero eso es como dejar de tener la mirada en el error todo el tiempo y poder decirme a mí mismo, honestamente, a ver si me pongo la mano en el corazón, hoy soy, aunque sea 2% más paciente, y eso es una ganancia, o 5% más, o 10% más, o 20%, pues cada uno se podrá reconocer pues como en sus diferentes niveles, y obviamente hay aspectos del ser, digámoslo así, esas virtudes del alma que uno, nadie se las puede quitar, que si uno mira en el año uno dice, hombre, todo lo que he vivido valió las penas, las dificultades, las confrontaciones, pero sobre todo por esos aprendizajes internos. Y que hay una cosa muy importante con ese ejercicio, y es que no se trata solo del hecho de reconocerse todo lo que eso les da fuerza, porque el verdadero poder está en ese reconocer esos potenciales. Si yo no reconozco mis potenciales, entonces, ¿qué elementos o herramientas tengo para crear lo que voy a crear? Si es que nosotros creamos es desde mis valores. Los valores son como las riquezas, es el potencial con el que yo construyo mi realidad. Y el problema es que si yo no me lo reconozco, inconscientemente sigo proyectando lo que me falta. Entonces proyecto es las limitaciones, proyecto las carencias, proyecto los vacíos, proyecto las dificultades, vuelvo y repito, o sea, estoy creando desde lo que desconozco de mí, desde ese potencial que niego. Entonces yo les decía a ustedes, el reconocimiento de las virtudes, de los valores, de los dones, de lo ganado en el año espiritualmente, yo creo que es la tarea más importante del ejercicio que les puse, porque eso es como el abono, que obviamente esa ganancia ha surgido de las pruebas, de las dificultades, de las cosas que uno dijo, pues a través de esta relación de pareja que me confrontó, de este trabajo, de esta enfermedad, uno siempre esas ganancias las obtiene como de las cosas más difíciles, pues porque son las pruebas las que te confrontan y las que te sacan las virtudes. Entonces eso es lo que te va a permitir no seguir repitiendo. Pero si yo no puedo ver lo ganado, inconscientemente proyecto lo conocido, que es la misma limitación. Entonces por eso es que es muy importante como hacer ese ejercicio de uno ser honesto con uno mismo y no solo verse los errores, que no les estoy diciendo que los nieguen, porque acuérdense que ya les dije, la mente suele irse como a los extremos de las cosas, ¿cierto? Entonces, si ya gané amor, ya no tengo que trabajar en el amor. No, yo sí gané, pero habrá que trabajarlo en otros aspectos, pues, y cada vez es expandirlo más y que eso se vaya a otros niveles. Y si gané compasión, entonces no quiere decir que haya cosas que no haya que trabajar, y si gané en abundancia no quiere decir que haya cosas que no, pues siempre va a haber más expansión, digámoslo así, de lo que, del potencial, más aspectos donde yo lo puedo proyectar, donde yo me puedo entrenar en esa expresión, donde yo lo puedo compartir. Y siempre integrando, o sea, que siempre sean muy conscientes de lo importante que es integrar. Es esto y esto. Porque la mente suele decir, ¿es esto o esto? No, es esto y esto. Si yo he ganado en esto, no quiere decir que esto no me falte. Pues que también tendré aspectos que hay que seguir trabajando. Gracias, Paulito. Mauro. A mí particularmente también con ese tema de los dones me pasó algo, y es que sentí miedo. Y sentí miedo porque hacerme responsable de algo ganado, ¿sí?, hace que yo ya lo tenga que usar. Entonces, cuando reconozco que ya tengo algo, ya, ¿cierto?, ya es mío y ya no puedo sacar la excusa de que me falta. Y en ese proceso, pues entonces creo que al reconocer eso, pues también como que uno dice, pucha, vení, sí, ya soy más tolerante. Entonces cada vez que me enoje, como ya soy más tolerante, entonces ya empieza uno a decir, bueno, ¿cómo eso lo potencializo? Y al final eso es un sentimiento de miedo venga, es que reconocer eso bueno que tengo me hace más responsable. A veces uno no quiere, porque me quita el piloto automático. Y es verdad, eso da pánico. O sea, como reconocer eso, da pánico. Es como una situación como... Gracias, Mauro. Está muy bonito pues lo que él dice. De todas maneras, la invitación que yo les haría es vuelvan a la primera propuesta del primer día de clase, y es el amor propio y la compasión. Que yo pienso que eso no implica justificarse.
Entonces lo que él dice es, listo, yo me doy cuenta que me da miedo, me doy cuenta que a veces no soy coherente con lo que he ganado, entonces no lo uso. Y puedo ser amoroso y compasivo conmigo y que eso es lo que estoy haciendo, ¿cierto? Y poder entender que voy a mi ritmo y que pues poco a poco lo ganaré. Pero como otra vez les dije, hay que integrar. E integrar es no se justifiquen en eso. O sea, darme cuenta que me da miedo, que a veces no soy coherente o que no siempre la conciencia que tengo es la conciencia que expreso. ¿Saben la diferencia entre esas dos cosas? Es del dicho al hecho, hay mucho trecho. A veces yo ya digo saber, digo haber ganado, sí, pero pues demuéstrelo pues, o sea, compórtese conforme a eso, actúe y viva encarnando esa realidad, esa conciencia, esa claridad que supuestamente has ganado. Pero ahí es muy bonito porque es ir entendiendo, la conciencia ganada es lo femenino, todo lo que yo voy descubriendo, me doy cuenta que tengo un potencial, que tengo un don, que logré una claridad, que gané algo, eso es lo femenino. Pero no basta con eso, hay que integrarlo a lo masculino, y lo masculino es lo expreso, lo comparto, lo doy, lo vivo, lo actúo, lo siento, lo pienso, hablo conforme a eso. Eso tiene que volverse natural, que es cuando se integra realmente profundamente, y que la única manera es de volverlo, pues como integrar esos dos aspectos, lo masculino y lo femenino, es obviamente a través del entrenamiento y la acción. Obviamente al principio, como dices tú, Mauro, eso cuesta y uno se pilla a uno mismo que es incoherente. Se supone que si yo ya gané esta conciencia y logré esto, pues ¿por qué no estoy actuando conforme a eso? Obviamente entonces eso implica que uno ahonda la conciencia, porque entonces ya no solamente eres consciente que ganaste algo, sino que eres consciente que te da miedo, y te das cuenta y eres consciente que no estás siendo coherente, y te das cuenta y eres consciente que hay momentos en donde eso no es lo que estás expresando, ni es lo que estás reflejando. Pero yo siento que incluso tener la humildad de hacer lo que tú hiciste, pararte aquí y decir eso y ser claro y transparente, esto es lo que me pasa, también es un nivel de conciencia más profunda, que al final hay un punto en que cuando la conciencia está tan profunda, ya uno no puede no actuar conforme a eso, ni siquiera te tendrías que cuestionar, es que no puedes hacer otra cosa. Entonces es lo mismo que pasa con un árbol, cuando el árbol al final echa raíces profundas, que eso es profundizar la conciencia, al final crece tanto que él va a dar frutos. Párelo pues cuando está en cosecha, ¿no? Él se le caen las frutas y se desbordan, o sea, y tiene mucho para compartir de eso que ya él es y que expresa, porque ya floreció y tiene todo para compartir. Entonces es eso, no sentirse mal, porque a veces uno se da cuenta con uno mismo que pues todos nos damos cuenta que a veces uno no es tan coherente o hay cosas que le faltan, sin irse a los extremos, ¿cierto? Devolver eso, el juicio, el castigo, el reproche, el malestar conmigo, pero ¿cómo así? Pues entonces, ¿para qué me ha servido? Que eso el ego lo hace muy fácil, ¿cierto? Como, ¿para qué me ha servido lo que he hecho, todo lo que he ganado, y vea que parece que no hubiera hecho nada? Muchas veces les va a pasar eso, ¿cierto? Que el ego se va a ese extremo, como juzgarse, porque entonces yo pues dizque que me creía tan consciente haciendo este proceso y vea que no he logrado y todavía no lo manifiesto aquí o allá. Saber que eso está ahí, no justificarse, pero no quedarse ahí. Acuérdense que todo tiene un punto en el medio, y el punto en el medio es, bueno, entonces seguiré trabajando en eso hasta que llegue el momento donde esa sea mi expresión constante y natural, y poner esa intención, incluso ese propósito. Sé que hay una conciencia ganada, sé que he ganado tolerancia, o sé que he ganado lo que sea, y mi intención ahora es poderla expresar y proyectar en todo nivel de mi existencia. Eso es un propósito, por ejemplo. Eso puede ser un decreto. O sea, sé que yo quiero que eso crezca, y como todo se expresa y crece donde yo pongo el foco, entonces yo puedo poner solo la intención, que esa tolerancia que he ganado se vuelva mi expresión natural, que fluya a través de mí, se expanda en cada realidad de mi existencia, y que cada vez pueda expresarla hacia mí mismo, hacia los otros seres y hacia otras realidades de las situaciones y experiencias. Y te vas a dar cuenta que así uno se dé cuenta que no lo está haciendo y le dé miedo, uno va ganando confianza también en permitir que esos dones se expresen y se expandan. Incluso porque lo que les decía, yo creo que es tan fuerte el esquema, sobre todo religioso, castrante, que traemos. No es que yo tenga nada en contra de la religión en particular, sino que pues no podemos ser ciegos. O sea, lo que traemos históricamente es que la religión nos cortó la lengua, nos decapitó, nos quemó en la hoguera, Inquisición, pues 1000 vainas, que fue una persecución para no brillar.
para no ser, o sea, para simplemente ser borregos que hacíamos lo bueno y evitábamos lo malo que decía la iglesia o la religión que cada uno puede haber tenido, incluso las diferentes religiones, porque no se trata solo de la iglesia católica, sino las diferentes religiones, muchas han tenido eso, dogmas rígidos y cuadriculados de lo correcto y lo incorrecto, de lo bueno y lo malo, porque pues algunas era, la religión dice que no puede tener hijos. Eso, mucho el deber ser y no el ser simplemente. Y como aprendimos eso a deber ser, hay obviamente, pero eso es lo que necesitamos observar, muchas estructuras que así incluso uno descubra un potencial, muchas veces tema expresar ese potencial. Por el miedo a ser rechazado, a ser condenado, porque otros van a pensar que estoy loco, y yo estoy hablando de potenciales tan simples como ser tolerante, pero podría ser el potencial para decir no. Yo ya me di cuenta que puedo decir que no, sí, claro, pero ¿cómo voy a quedar apenas yo empiece a decir que no? Y sé que he ganado en eso, pero qué duro es ser coherente con ese no y poner límites, si es que luego entonces ¿eso qué va a implicar? Pues ¿cuánta gente me va a seguir queriendo porque van a pensar que ya soy el HP de turno? Como se volvió de mala, ¿para qué le sirve ese curso que está haciendo por allá? Porque las expectativas que de pronto tenían de uno era otra cosa, ¿sí? Yo pienso que es ser conscientes, es eso, que todo depende solo de observar y de ir mirando eso que uno se va dando cuenta, incluso muy bonito cuando uno se puede decir esas verdades que son duras. Uy, qué miedo yo poder avanzar en eso que me estoy dando cuenta, poder expresarlo y expandirlo, pero listo, después de que me doy cuenta, darse cuenta es un resumir una libertad. Cada que tú te das cuenta de algo, retomas tu libertad. ¿Voy a seguir repitiendo lo mismo o puedo hacer otra cosa? Y me estoy dando cuenta que tengo miedo, sí, pero darme cuenta ya me da libertad. ¿Le sigo entregando el poder al miedo para que él siga decidiendo por mí no hago sino lo conocido? ¿O reasumo esa libertad de que yo puedo tomar otro camino, otro rumbo de expresión? Porque esa es la libertad del ser. Ya pude haber hecho esto durante mucho tiempo. Quedarme callado, no reconocer mis dones, expresarme por debajo, repetir siempre lo mismo, estar para complacer a otros. Ser reactivo, por ejemplo, que podría ser algo opuesto a lo tolerante. Pero ya me estoy dando cuenta que eso es lo que he hecho hasta ahora. Mi libertad es, pero puedo hacer otra cosa. Pues no pasa nada que esto sea lo único que haya expresado hasta este instante. Era mi camino. He expresado celos, he expresado miedos, o he expresado dependencias, o he expresado necesidades, o he expresado ser el bueno que carga y salva a todos y no piensa en mí. Sí, pero tu libertad es, ¿quieres seguir haciendo lo mismo o te vas a permitir otra experiencia? Por eso darse cuenta es muy poderoso, porque en el momento en que uno se da cuenta de algo, es como un momento de libertad del ser que te está diciendo, hay más caminos. ¿Para qué asumir siempre el mismo personaje si cuando uno es actor o actriz hay tantas opciones? Y tú puedes elegir cómo actuar. Y ahí me refiero a actuar literal, de actuación. No solo de acción, sino de actuar como un personaje en una obra de teatro, que elige el mejor personaje de acuerdo al momento. Los grandes actores se pueden dar el lujo de decir qué personaje quieren encarnar y cuáles no. Lo llaman a casting y deciden si el personaje le gusta o no, y si le gusta se mete en la película, y si no le gusta pues no, nadie lo está obligando. De alguna manera eso es lo que nosotros buscamos ganar, ante todo libertad. Por eso los decretos, yo soy libre de, porque detrás de esos decretos la intención es que ustedes realmente asuman su libertad. Hagan lo que quieran, incluso sentirse mal y ponerse como víctimas, pero que sea su libertad hacerlo. Y no su obligación. Que yo pueda decir, bueno, sí, pues eso fue lo que hice y asumo que libremente eso fue lo que decidí. Y como lo asumo, puedo dejar de hacerlo. El problema es cuando uno no lo asume. Cuando yo no lo asumo, estoy destinado a hacerlo indefinidamente porque no veo que hay otras opciones. Pero si yo soy capaz de honestamente asumir que tengo miedo, honestamente asumir que he complacido, honestamente asumir que he dependido, honestamente asumir que he cargado a otros y me olvidé de mí, honestamente ver que tengo miedo al dinero o al poder o a la sexualidad o a yo qué sé que se han dado cuenta. Si uno se lo reconoce, es mucho lo que puede hacer, pero hay que partir por esa humildad.
de reconocer lo que todavía me cuesta, que es eso incluso que tú estás diciendo, pero también de reconocer lo que he ganado y que uno puede hacer con cualquiera de esas dos cosas lo que quiera. Alimentar lo que me cuesta y repetirlo, o transformarlo. Esconder lo que valgo y lo que soy, o expresarlo y compartirlo. Gracias, Mauro. ¿Alguna otra pregunta? Compartir. Pasamos entonces al ritual. Bueno, entonces para hacer el ritual, voy a hacerle la sugerencia pues a los que están acá online y a ustedes que vamos a tener el árbol genealógico, los decretos los que los tengan, la mandrágora, si trajeron las velitas y los cristales, y vamos a recoger las sillas para que tengamos espacio para movernos más fácil.